Estamos aquí hoy dando una entrevista para hablar del tema de los estudiantes de la cohorte especial de la Universidad del Cauca, Facultad de Derecho, que como todos ustedes saben, han sido denunciados públicamente como posibles autores de un fraude académico para obtener calificaciones aprobatorias en exámenes preparatorios. Sobre este punto, yo he expuesto públicamente en redes sociales e incluso ya en contestaciones de las demandas de nulidad, donde me hice parte como ciudadano, los argumentos en favor de los estudiantes. Yo no quiero justificar de ninguna forma que en algunos casos se hubiese podido hacer un tipo de fraude. Lo que quiero dejar de presente es que las conductas, a pesar de que puedan ajustarse a una descripción típica penal, no por eso las personas son culpables del delito. Porque la estructura del derecho penal exige que además de que sea típica, la conducta debe ser antijurídica, es decir, que sea contraria al derecho. Yo no conocía los acuerdos universitarios que rigen la Universidad del Cauca, pero a raíz del escándalo que apareció el 12 de julio del año 2019, me di a la tarea de investigarlos. Fruto de esa investigación pude constatar que la División de Admisiones, Registro y Control Académico DARCA de la Universidad del Cauca creó un sistema de información, que es el Sistema Integrado de Matrícula y Control Académico SINCA. En ese sistema informático se registran las calificaciones de las materias del pensum de Derecho. El Reglamento Estudiantil de la Universidad del Cauca, Acuerdo 02 de 1988, establece que todas las calificaciones deben ser en números y en letras. Es decir, que todas las materias, al igual que los preparatorios, deben calificarse en números y en letras. Existen dos acuerdos del Consejo Académico de la Universidad del Cauca que regulan el funcionamiento de SINCA, que son el Acuerdo 05 del 2010 y el Acuerdo 017 del 2011. En estos acuerdos, el coordinador de SINCA, Julio César Diago Franco, debía cumplir las normas estatutarias universitarias. Es decir, debía calificar las materias con notas numéricas y registrar las notas de preparatorios también en notas numéricas. Esto solo fue parcialmente cumplido. Es decir, el ingeniero de sistemas que coordinaba SINCA solamente ordenó a los operarios del sistema registrar con calificaciones numéricas las materias. Y con respecto a los 7 preparatorios, ordenó que se escribieran letras mayúsculas A. Esta decisión es contraria a las normas estatutarias de la universidad, que, como les dije, son calificaciones numéricas. Allí surge el problema. ¿Por qué? Porque si la A no es una calificación numérica, no está determinado por qué se escriben las letras A, qué significa la letra A, ni tampoco que los decanos, que son los que certifican el cumplimiento de los requisitos de grado, deban basarse en las letras A para expedir esas certificaciones. Lo que yo averigüé de todos los reglamentos leídos es que los decanos, para certificar, por ejemplo, un requisito de grado cualquiera, tienen que revisar las actas firmadas por los docentes donde se asientan las calificaciones. Esas actas deben incorporarse a unos libros oficiales de facultad. ¿Eso qué significa? Que el sistema SINCA, para efectos de los exámenes preparatorios donde aparecen unas A, no pueden ser la fuente de información para que un decano expida constancias o certificaciones de cumplimiento del requisito de grado llamado preparatorios. Yo quisiera ampliar esto
para decirle a todos los que cuestionan a 800 jóvenes que son los que están involucrados en estas acusaciones, que las personas tienen derecho a la defensa y que se presume su inocencia. Cuando un abogado descubre que sus clientes actuaron de una forma, no debe conformarse con la simple adecuación de una conducta con un tipo penal, sino que tiene que revisar si además la conducta es antijurídica. Yo revisando esto noto que la A no puede ser una falsificación de una nota numérica, porque no hay ni siquiera equivalencia en el sistema de numeración romana, que usaba letras, con el sistema de numeración arábigo. Por ejemplo, la A no es un número en el sistema romano. De pronto en las expresiones bíblicas se habla de alfa y omega para referirse al primero y al último. Pero en este tema específico, los servidores públicos de la Universidad del Cauca debían cumplir los estatutos universitarios. Es decir, nunca pudieron haberse escrito letras A en las casillas destinadas a 7 preparatorios. Por otra parte, cuando yo revisé la legalidad de los requisitos de grado, encontré que el Acuerdo 036 de 2011, que es el estatuto académico, es decir, es como la constitución de la Universidad del Cauca, no creó requisitos de grado llamados exámenes preparatorios. Solamente creó la terminación del plan de estudios y el trabajo de grado. Es decir, que en todas las facultades de la universidad solamente se debían cumplir la terminación de las materias y un trabajo de investigación. Los trabajos de investigación se pueden reemplazar por una judicatura, como lo ordenó la Ley 552 de 1999. De allí surge otra irregularidad, y es que existe un acuerdo del Consejo Académico, que es el número 02 de 2011, que crea un pensum académico de la Facultad de Derecho. En el artículo 7º se crean 6 requisitos de grado. Es decir, algo ilógico, porque como les dije, el acuerdo 036 establece solamente 2. Entre esos 6, del acuerdo 02 del 2011 del Consejo Académico aparecen los exámenes preparatorios. Algo antiestatutario, porque el artículo 54 del reglamento estudiantil o acuerdo 02 de 1988 establece que los requisitos de grado solamente pueden ser de creación legal o de creación estatutaria. ¿Por qué yo digo que es algo irregular? Porque la Ley 30, en el artículo 65, establece las competencias del Consejo Superior Universitario, especialmente de las universidades públicas. Y el único órgano o elemento universitario que puede crear requisitos de este tipo es el Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cauca. Y las funciones que están consagradas en el Acuerdo 0105 de 1993 o Estatuto General de la Universidad del Cauca establece en el artículo 13 exactamente lo mismo. Es decir, el artículo 13 crea las funciones del Consejo Superior Universitario y le otorga la de crear o modificar el estatuto académico. Y en el artículo 31 se establecen las funciones del Consejo Académico y son simplemente de asesoría al Consejo Superior para que sea este órgano competente quien apruebe, por ejemplo, las reformas curriculares. Esta irregularidad me lleva a mí a concluir que hoy en día no fue creado legal y estatutariamente el requisito de grados llamado exámenes preparatorios. Por lo cual, la conducta, así se haya realizado, no sería antijurídica. Hay unos mecanismos de defensa judicial como la excepción de ilegalidad, que la Corte Constitucional en una sentencia establece unos requisitos.
Por ejemplo, si uno en un proceso es acusado y uno se percata que la norma fue creada por órgano incompetente, por medio de una excepción de ilegalidad solicita que la autoridad judicial no la aplique al momento de tomar la decisión de fondo. Eso es lo que yo hice, por ejemplo, en la intervención ciudadana en 44 procesos de nulidad. Pero también en estos días vamos a interponer una acción de nulidad simple contra el Acuerdo 02 de 2011 del Consejo Académico y 2 acuerdos de facultad, el 01 del 2010 y el 01 del 2014, que crean y reglamentan en requisitos preparatorios ilegalmente y antiestatutariamente creado y exigido por la Universidad del Cauca. La situación de todos los estudiantes es bastante complicada, porque un profesor y varios directivos se dieron a la tarea de dar entrevistas, de acusarlos públicamente, de publicar en redes sociales el nombre de 64 de ellos, de someterlos a insultos, al escarnio público, sin haber estudiado de fondo la situación jurídica de cada uno de ellos. En este momento, los perjuicios que han sufrido son de carácter moral. Han sido destruidos en su persona, su imagen deteriorada, cuestionados, algunos están a punto de ser destituidos de sus empleos y se encuentran demandados. La universidad no acepta todavía que ha cometido errores administrativos. Por ejemplo, lo que les decía, escribir letras A. Y pretende lavarse las manos acusando a una única funcionaria, cuando quien dio la orden y creó las condiciones de que se escribieran letras A fueron los directivos y el coordinador de CINCA, que como les digo es Julio César Diago Franco. ¿Quién lo autorizó a él para escribir A? No lo sabemos, porque no está escrito en ningún acuerdo que se califiquen exámenes preparatorios con letras A. Como conclusión, yo quisiera decirle a todos, a los que quieren que se queme vivos a los estudiantes, a los que piden que a los jóvenes indígenas que estudiaron con esfuerzo y que ahora están cuestionados, se les expulse de nuestras comunidades, que no se les dé trabajo. Yo les digo que todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia y que nadie puede ser condenado antes de que se le venza en juicio. Yo afirmo que la universidad tiene más responsabilidad que 800 estudiantes, porque los padres de familia y los estudiantes mismos confiaron su vida y su formación a un ente universitario que creían responsable y serio. Pero la evidencia indica que todos los funcionarios directivos que tienen títulos de doctor, maestrías, especializaciones, no tuvieron la diligencia de estudiar la normatividad estatutaria de la universidad, que no conocen las competencias de cada elemento universitario y expiden normas irregulares por órganos incompetentes sobre las cuales pretenden basar la responsabilidad disciplinaria penal y ante el contencioso administrativo de cientos de estudiantes. Hoy en día, no existe un requisito de grado llamado preparatorios oficialmente creado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Y eso es lo que vamos a demostrar en cada proceso. Yo también quiero dejar claro que si fue el coordinador de CINCA quien ordenó escribir las A, ese funcionario debería ser investigado, porque no era posible calificar con letras A ninguna materia y ningún examen preparatorio, porque las normas escritas vigentes en la universidad ordenaban que fueran calificaciones numéricas y en letras. Es decir, que además de decir 3.0, yo tenía que escribir en palabras 3.0. Y yo no creo que nadie pueda ser llevado a engaño cuando lee una A y él entiende que ahí dice un 5. Y lo contrario, que es lo absurdo. La universidad dice que cuando el espacio está vacío, o sea que no hay ninguna A, el estudiante perdió el preparatorio. Yo le pregunto a la audiencia, si un espacio está en blanco, ¿qué significa?
que gané o que perdí, o significa nada. Yo le pregunto a la audiencia, una A es igual a una calificación numérica, o sea, una A es un 5, una A es un 4, una A es un 3, una A es un 2, una A es un 1. No. Por eso la Constitución Política en el artículo 6 obliga a que el servidor público cumpla la Constitución, la ley y el reglamento. El reglamento de la Universidad del Cauca obligaba a calificar en números a los estudiantes. Es decir, que de la violación del reglamento cometida por funcionarios de la Universidad del Cauca es que se derivan las situaciones que hoy denuncia esa misma universidad. Y eso no tiene seriedad. Porque si uno es responsable, debería asumir primero las omisiones cometidas, para luego salir a la opinión pública a pedir que linchen, quemen, infamen a cientos de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Eso era lo que quería expresar a este programa, a este medio, que me da la oportunidad de hablar. Y le agradezco a la audiencia indígena, campesina y urbana del Cauca por entender que los jóvenes de la universidad se encuentran en un estado de temor, de indefensión frente a la institucionalidad. En este año he averiguado que los profesores de la Facultad de Derecho, 2 en concreto, utilizan el procedimiento de calificaciones para someter a acoso sexual a jóvenes estudiantes. Las hacen perder los preparatorios o el examen de su materia para tener acoso sexual, y si consuman esa conducta de acoso sexual, para violarlas. Las muchachas se sienten atemorizadas y no denuncian. 3 ya me han dicho personalmente lo que les ha sucedido a ellas. Yo he pedido que participen en las denuncias, que vayamos hasta las últimas instancias, porque profesores así no deben existir en ninguna universidad del país. Pero el temor es tan grande de que todavía no me he podido graduar, que me toca presentar el examen preparatorio ante ese mismo profesor, y eso les impide venir a declarar ante las instancias oficiales competentes. Creo que esa es la problemática. Yo creo que habrá que esperar, pero esa es la situación. La universidad tiene más responsabilidad que los estudiantes.